la parte del envejecido, que no es una parte complicada, pero pues sí es una etapa en la que hay que tener más cuidado. Entonces voy a enseñarles varias formas de envejecer para que pues cada uno se encontrará más cómodo de una u otra manera, o pues preferirá darle un acabado u otro. Aquí tengo el betún de Judea, que es lo primero que voy a hacer. ¿Cuál es el problema con el betún de Judea? Que el betún de Judea tiende a oscurecer los colores, como vemos aquí, ¿no? Tiende a manchar los colores, entonces vamos a perder como esa viveza que en este momento tienen los tonos, porque el betún de Judea tiende a manchar. Para eso, pues, para que no manche, tenemos dos opciones. La primera sería darle una base, en este momento, darle una base de laca mate a toda la imagen, de manera que cuando limpiemos el betún de Judea, en las partes donde los colores son más brillantes o más vivos, el betún de Judea no manche. Yo no tengo la laca, por eso no voy a hacer ese paso, pero ustedes pueden hacerlo y van a tener un terminado diferente. En este caso, bueno, voy a empezar a aplicar el betún de Judea en las zonas donde ya estoy segura que quiero hacerlo, y de esa manera pues se va a aplicar en todas las zonas. Yo con esta misma figura les voy a explicar varias formas, entonces por eso no voy a poner el betún de Judea en todas las zonas. De hecho, bueno, recomiendo, por ejemplo, no usar un pincel muy grande. Este es un pincel número 6, pero he ido perdiendo pelo. Normalmente cuando el pelo se va dañando se lo voy quitando con un bisturí. Entonces está más o menos de un tamaño número 4. ¿Qué se hace con el betún de Judea? Pues se tiene el pincel y por zonas muy pequeñas se va aplicando el betún de Judea y se va limpiando. Entonces yo voy a empezar por esta zona aquí abajo. Es recomendable que empiecen también por una zona la primera vez que lo hagan, para que no, como para probar qué tan rápido seca el que ustedes tienen, también para saber dónde aplicar más pintura y dónde menos. Como se pudieron dar cuenta, yo pongo las mayores cantidades de pintura en los extremos cuando tengo el pincel mojado, y de ahí me voy a hacer las puntas. De la cantidad de tiempo que dejemos que se seque el betún de Judea, pues vamos a obtener un acabado u otro. En este momento yo voy a retirarlo ya con un trapo seco, entonces lo vamos quitando. Como se pueden dar cuenta, en las zonas de los extremos tengo más cantidad de pintura, en las zonas medias tengo menos. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Si queremos dar más color en algunas zonas, pues volvemos a aplicar más betún de Judea. De hecho, por ejemplo, para que entre en ciertas zonas, a lo mejor sería bueno aplicarlo en otra dirección, no en la dirección en la que está la figura, como por ejemplo aquí. Si quiero reforzar un poquito estas zonas de los extremos, voy a poner más aquí. Y de nuevo voy a limpiar. También depende de la zona del trapo con la que limpiemos. Si limpiamos con una zona que ya está manchada, pues vamos a quitar menos pintura. Si limpiamos con una zona más limpia, pues vamos a quitar más betún de Judea. Y también depende pues de la intensidad con la que limpiemos, de la presión que le hagamos al trapo a la hora de limpiar. Este es más o menos el acabado. Como se pueden dar cuenta en la diferencia de colores, eso era lo que les decía acerca de cómo mancha el betún de Judea, ¿no? Nos damos cuenta que se oscurece mucho más. Sin embargo, voy a hacer lo mismo en estas otras zonas. Es importante que vayamos zona a zona, ¿no? Porque si dejamos secar demasiado el betún, luego no nos va a salir. Entonces, siempre empezar por las zonas más profundas. Y desde ahí nos vamos a las zonas donde queremos que se vea más el color, ¿no? Entonces,
Se me ensució un poquito, por eso hay que tener cuidado. A lo mejor hay que ir moviendo la figura para que no nos pase eso. Entonces cuando nos pase que se nos manche, pues obviamente podemos volver a aplicar más pintura. Entonces eso no tiene como mayor problema tampoco. Aquí, como les dije, como quiero más luz, entonces no voy a aplicar más pintura. Simplemente voy a manchar con la cantidad de pintura que ya tengo en el pincel. Ustedes ya van decidiendo dónde quieren que se vea más oscuro, dónde más claro. Y pues la regla es la misma, ¿no? Donde quieran más oscuro aplican mayor cantidad o dejan secar más tiempo. Y en las zonas donde lo quieran más claro, pues dejan secar menos tiempo o aplican menos cantidad. Aquí ya voy limpiando. Si quiero más luz, entonces voy a limpiar con una zona del trapo más limpia. Y este es el acabado. Está como muy, ¿cómo decirlo? Como demasiado recto, entonces a lo mejor con el pincel puedo también darle un poquito. Aquí también voy a darle un poquito más para difuminar. E incluso, por ejemplo, en este punto, como me gusta el acabado que está dando el pincel, pues ya no voy a pasar el trapo. Voy a dejarlo simplemente así como lo tengo en este momento. Puedo ir reforzando otras zonas, por ejemplo aquí quiero que sea un poquito más oscuro, entonces sin necesidad de volver a ponerle más pintura al pincel, voy haciendo esos pequeños detalles. Vamos viendo. Bueno, he pintado también esta parte, empezando a poner color por los extremos y luego extendiendo y secando como les había enseñado en las partes anteriores. Que no hay que olvidar en este punto pintar este tipo de todos los laterales. Entonces aquí lo que hice pues simplemente con el pincel con muy poca cantidad de pintura ir pasando, luego pasé el trapo, igual que en todas estas partes. Para evitar que se nos manche con el trapo, entonces es mejor ir pasando el pincel, como en esta zona también, ir pasando el pincel casi seco para que nos quede la mancha similar, pero pues que no tengamos necesidad de usar el trapo. ¿Listo? Para limpiar el pincel que hemos usado con betún de Judea es necesario usar trementina o barzol. Bueno, como vimos o como podemos ver ahora, este dorado y este dorado es exactamente el mismo color, solamente que aquí el color se nos ha manchado con el betún de Judea. Esto que hace el betún de Judea nos va a pasar en toda la imagen, entonces voy a enseñarles a hacer otro tipo de envejecido por si acaso no queremos obtener un terminado como este, que es el que se obtiene usando todo en toda la imagen betún de Judea. Entonces para eso voy a usar pintura vinilo de color marrón y negro. Voy a empezar con el marrón y voy a empezar a enseñarles esto con el Espíritu Santo. Es un poco más lento, pero pues nos va a permitir obtener un resultado de colores más vivos. Entonces lo que vamos a hacer es con muy poca cantidad de pintura, el pincel casi seco, ¿sí? No, el pincel no cargado de pintura, vamos a empezar igual por los extremos a aplicar pintura. Como vemos, también vamos obteniendo como un tipo de envejecido. Pero sin que se nos manchen todos los colores. Entonces vamos por esta zona. Siempre empezamos por las zonas más oscuras, es decir, por los rincones. Empezamos por ahí a aplicar la pintura. Como se pueden dar cuenta, el pincel está casi seco. Voy por aquí.
Si a lo mejor veo que hay alguna parte donde puse mucha pintura y no quiero que sea tan oscuro, entonces puedo retirarlo. A lo mejor quiero algunas zonas pues más oscuras, en esas zonas voy a usar el negro. Por ahora no voy a usar el negro en ninguna parte, lo voy a usar ya al final, solamente para dar ciertas zonas de oscuridad. Aquí sigo trabajando con el marrón. Así por ejemplo me manchó, entonces puedo usar humedecer un poquito un trapo en agua y retirar inmediatamente la pintura. Como podemos darnos cuenta, ya ahí se soluciona el problema, ¿no? Eso es lo que nos, o sea, quizás es una de las facilidades que nos da el hecho de trabajar con el acrílico, ¿no? Que no vamos a poder corregir más fácilmente, porque con el betún de Judea ya lo que hemos manchado, pues a menos que le apliquemos blanco no vamos a obtener el mismo color que teníamos antes. Básicamente lo que voy a ir haciendo es lo mismo que han visto hasta ahora, ¿no? Empezar siempre en las zonas más profundas y venirme hacia las más claras con el pincel mucho más seco para dar esa sensación de difuminado. Bueno, como dije antes, tenemos muchas opciones en el envejecido. Aquí vemos el Espíritu Santo terminado. Como les expliqué antes, y voy a hacerlo con todas las figuras. Creo que se quedaría mucho más bonito si hacemos con acrílico el envejecido tanto del Espíritu Santo como las figuras, y solamente usamos el betún de Judea para los extremos. Sin embargo, pues obviamente se pueden hacer muchas variaciones. Se puede envejecer todo con betún de Judea, y la explicación sería la misma de lo que voy a hacer ahora. He preparado un color marrón con un poquito de negro para envejecer ya lo que es el Padre, el Hijo y el hombre herido. ¿Por qué no uso el mismo marrón de aquí? Porque pues este color es amarillo, entonces quería usar creo que es mejor, más apropiado, pues un tono más claro. Adicional, apliqué en estas zonas más profundas unos toquecitos de negro, porque el cambio de tonalidades pues le va a dar mucha más vida. ¿Qué se hace o qué se haría con el betún de Judea? Que es exactamente lo mismo que puede hacer con el acrílico. Siempre, como les he explicado, empezar por las zonas más profundas. Siempre se empieza a aplicar ahí, porque tenemos el pincel mucho más húmedo. Y vamos saliendo con el pincel más seco a las partes que sobresalen más, o sea, las partes más frontales. Si vemos que tenemos mucha pintura, podemos irla retirando con el dedo o con el trapo húmedo, como les decía antes. Y básicamente esto es lo que se hace siempre en todas las partes. Vamos a las zonas más profundas. Yo he aplicado ya aquí un poquito de pintura y de ahí vamos saliendo. Igual que en todas estas zonas, aquí siempre vamos por las zonas más oscuras y vamos saliendo hacia las más claras. Lo mismo aquí, siempre empezamos por las zonas más profundas con la pintura. Si no estuviera aplicando acrílico sino el betún de Judea, lo que haría en este momento sería ir limpiando, ¿no? Pero como estamos trabajando con el acrílico, pues no voy a limpiar. Lo único que hay que tener es cuidado, ¿no? De no oscurecer demasiado. No cojan o sea, el pincel debe ser muy poco húmedo.
y solamente cuando ya hayamos dejado como el exceso de pintura nos venimos a las zonas de luz. Aquí podemos remarcar un poquito los detalles con el pincel casi seco. Detalles de los ojos, de la boca, de la nariz. Bueno, como venía explicándoles antes, la forma de envejecer es siempre la misma, ¿no? Yo estaba trabajando por aquí en estas partes, siempre con el pincel más húmedo me vengo de las partes más profundas a las partes más que se supone que tienen más luz. En este caso también se pueden ir corrigiendo detalles, ¿no? A mí se me fue un poquito la mano con el envejecido aquí, entonces quiero generar un color más vivo. Ahí con el trapito apenas humedecido voy quitando ese color marrón. Y también vamos, si frotamos un poco más, pues vamos a ir generando algunas zonas de luz, como las que pueden ir viendo que aparecen en la parte de abajo. Básicamente eso es lo que hay que hacer en toda la imagen y en todas las imágenes, ¿no? Siempre ir de zonas más profundas, ir saliendo con el color, con el pincel más seco a las zonas más claras. Y esta regla pues es la básica y es la que funciona para todo. Es la forma como voy a ir pintando todas las imágenes. Siempre ir de los rincones a las zonas más claras. Y en puntos donde yo vea que a lo mejor se me quedó demasiado oscuro, pues simplemente con el trapito mojado voy a ir limpiando esas zonas, voy a ir quitando color, por ejemplo aquí, y ya está. Eso es lo que voy a hacer con toda la imagen. Bueno, en este caso yo aplicaba el café, como pueden ver, pero creo que se me ha quedado muy oscuro. Entonces aquí siempre tenemos dos opciones para generar el degradado: quitar pintura con el trapo, como les explicaba antes, o en este caso voy a usar otra forma, que es aplicando pintura más clara. Entonces voy a aplicar ese tono celeste en algunas zonas para generar más contraste de luz y sombra. Obviamente nos damos cuenta que el efecto es diferente, ¿no?, al que se genera cuando quitamos la pintura con el trapo. Y el tono también es diferente. Sin embargo, creo que le va dando un poquito más de vida a la imagen. De todas maneras hay que tener cuidado, hay que ir viendo dónde ponemos, dónde no, dónde quitamos, para que tampoco se nos vaya a quedar como tan extraño. En algunas zonas voy a ir poniendo más azul también. Aquí ya es ir jugando un poquito con lo que querramos, con el color que querramos conseguir o los efectos que querramos conseguir en la imagen. Es ir jugando un poquito, ir viendo donde queremos que sea más azul, donde menos. Vale. Tengo
aquí mi trapito humedecido. Voy a ir sacando un poquito más de pintura porque quiero que aquí sea más claro. Por aquí también quiero más zonas de luz. Por aquí también a lo mejor puede pasar que prácticamente estemos quitando la pintura que acabamos de poner. Pero era necesario ponerla para ablandar la pintura que estaba abajo. Si no, no, de otra manera, cuando la pintura estaba tan dura, no nos iba a soltar, o nos iba a soltar, pero de una forma que no es agradable visualmente. Ya esto es como cuestión de irlo viendo, ir viendo dónde queremos más luz, dónde queremos más sombra. Pero pues siempre tener en cuenta que las zonas de más luz serán las zonas que más sobresalgan. Y las de menos luz, pues las zonas más profundas. Yo la verdad creo que a este punto lo veo bastante bien y lo voy a dejar así por lo menos al padre. Bueno, aquí en la parte de Jesús he hecho lo mismo que les expliqué antes. He puesto pintura desde las zonas más oscuras y con el pincel más seco me he venido a las partes más claras. Y con el trapo húmedo retiré un poquito de pintura para generar más contraste de luz y sombra. Voy a ahora pasar a hacer lo mismo, pero en los rostros. Entonces tengo el café un poquito más oscuro, que es el que voy a usar para el cabello. Entonces lo mismo que les explicaba antes, empiezo desde las zonas más profundas y desde ahí me vengo a las zonas más claras o que están más frontales. Este mismo color lo voy a usar para la barba. Como pueden ver, el pincel está casi seco, por eso la pintura no se queda. Lo uso también para la barba. En algunas zonas a lo mejor dar un poquito más de detalle para realzar más. Por ejemplo aquí. A lo mejor un poquito aquí como detrás de la oreja. Para dar más esa sensación. Igual voy a, con el trapo humedecido, voy a quitar un poquito más de pintura para generar más contraste. Era lo que les venía explicando. Solamente como en las zonas frontales. Con ese mismo color oscuro me voy a ir al cabello del padre. Siempre de las zonas más profundas. A las zonas con mayor luz, o en las que se espera que esté más iluminada. Aquí igual entrar a lo mejor en estos pequeños detalles con el pincel más seco. También ya vamos viendo como que la imagen va logrando como una integridad, es decir, que todo parece como encajar.
me ensució un poquito. Voy a limpiar un poquito. Listo. Un trapo humedecido. Ahora, para los rostros voy a también a emplear, pues voy a desvanecer un poquito, pero entonces no voy a usar ese tono tan oscuro que usé antes. Voy a usar un tono que es un poquito más claro. Lo pueden ver aquí, que es más claro que el anterior. Con este tono voy a hacer el envejecido del rostro de Jesús. Igual, todo tiene la misma, como el mismo sistema, ¿no? Empezar siempre por las zonas más profundas. Me vengo a las más claras, tengo un poquito más de cuidado en los ojos. Quizás ahí hago un poquito más de detalle para realzar un poquito más las figuras en esas zonas. Por eso es importante que el pincel no sea muy grande. Es preferible usar un pincel más pequeño. Igual ahí con el mismo pincel, si frotamos con un poquito más de fuerza y el pincel un poquito más humedecido, vamos a lograr esas tonalidades como más claras. Como voy ahora el rostro del Padre, igual empiezo por las zonas más profundas y empiezo a traerme la pintura o el pincel más seco hacia las zonas de mayor luz. Pongo más color en la parte de los ojos, para generar un poquito más ese efecto de los ojos, pero pues sin excedernos, ¿no? Porque si no lo vamos a tener que ir quitando pintura. ¿Listo? Ya con eso estaría terminada. Un poquito más de pintura aquí. Está un poco raro. Listo. Con esto básicamente ya tendríamos toda la figura envejecida. En este punto, por ejemplo, podríamos dejar la imagen pintando todos los otros círculos en dorado. Creo que se vería bonito, es decir, ya tenemos toda la figura envejecida. Entonces una opción sería pintar estos dos círculos al igual que este de color dorado. Otra opción es a ese mismo dorado que ya tenemos envejecerlo ya sea con pintura como lo hemos hecho aquí o con betún de Judea como lo hemos hecho aquí. Una opción que había pensado posible para el betún de Judea era aplicarlo solo en ciertas zonas, como por ejemplo ponerlo solamente en ciertos extremos y no llevarlo a toda la imagen. Aquí voy a poner un poquito porque esto era de antes y no lo había puesto. Entonces hace parte de este círculo. Entonces a lo mejor solamente ponerlo en ciertas zonas que sean como cercanas a las imágenes para darles mayor realce. Esto es pues una opción. Y no ponerlo en ninguna otra parte para generar también una diferencia con el círculo de abajo. En este caso con alguna parte seca del trapo con el que estábamos limpiando. Bueno, voy a limpiar aquí, esta parte es antigua, le correspondía a este círculo y voy a ir limpiando por estas zonas. Creo que también da un efecto bonito que a lo mejor se podría aprovechar. Sin necesidad de que ensuciemos todo el color con el betún de Judea. Creo que esta puede ser una buena opción y que pues genera como mucha continuidad en el estilo. Lo que es bonito, creo que así podríamos hacer en estos círculos. Sin embargo, los dejé así porque otra de las opciones que hemos discutido
para hacer era usar el pan de oro. Bueno, otra opción que podemos usar con el betún de judía es la que voy a hacer ahora. Por eso he dejado este círculo en blanco. Entonces puede ser simplemente con un color. En este caso yo tengo blanco, pero pueden usar un color beige, incluso un color dorado, plateado, o un color celeste, en fin, un color que sea claro, y envejecerlo igualmente con betún de judea. Lo único es que, como les decía antes, el color va a tender a mancharse. Yo voy a hacerlo solo en esta pequeña zona para que podamos ver como el ejemplo, pero pues vamos a ver que el betún de judea tiende a manchar el blanco o el color que en su caso ustedes decidan emplear. Sin embargo, pues al ser un color claro, pues digamos es otro estilo que a lo mejor se puede usar. Voy a limpiar aquí un poquito el color. Creo que esta lo usé, esta técnica más o menos, bueno, esta forma de pintar la usé en alguna de las imágenes que al final habían elegido. Entonces podemos hacer esto, por ejemplo. Aquí, como ven, tengo el pincel muy seco. Vamos a hacer esto y simplemente como bordear o hacer una pequeña sombra en los extremos. Es decir, ya aquí va a depender mucho de lo que queramos hacer. Igual se pueden hacer como diferentes modelos. Cuando pongamos el betún de judea hay que intentar también pues no ser como muy planos, sino más bien como intentar difuminar el betún, sobre todo cuando lo hacemos en estas zonas así como tan claritas, ¿no? Ahora voy a pasar a quitarlo. Empiezo por las zonas de más luz, porque si empezamos por donde está el betún de judea, obviamente vamos a mancharlo todo. Entonces empiezo por las zonas donde está más claro el color, y me voy a hacer las zonas donde tengo más betún. Como ven, apliqué pues una cantidad muy pequeña, la brocha casi seca. Y la idea en este caso es frotar o limpiar en sentido contrario a donde tengo el relieve, porque eso va a permitir que limpie las zonas que tienen más volumen y que las zonas más profundas se queden con el betún. Esta es otra opción posible de envejecido. Voy a terminarla por aquí. Funciona todo un poco como les explicaba antes, ¿no? Siempre de las zonas más profundas irse a las zonas más pues menos profundas. Es como la regla básica. Y si no queremos que se nos ensucien los colores, pues siempre empezar a limpiar de donde está el color limpio, obviamente con una zona del trapo que esté limpia, hacia las zonas donde tenemos más color o más betún. Igual aquí por ejemplo puse demasiado, entonces lo que hago en ese caso, porque si uso esa cantidad voy a mancharlo todo, es limpiar el exceso que tengo de color. Entonces ahora sí, con esta cantidad que tengo acá, que fue bastante, se la voy a aprovechar para llevarla por todo el cuadro. Hay que tener cuidado para que no se nos manche. Con un poquito de práctica, pues esto se hace muy rápido. Voy a humedecer un poquitín el trapo para intentar limpiar más el betún de judea. Como se pueden dar cuenta, un acabado un poquito mejor. Limpio por aquí y ya está. Entonces esto podría ser un
un tipo de envejecido que usemos también. Ahí vamos también con el pincel, podemos ir reforzando ciertas zonas o quitando color de algunas zonas que querramos que estén más claras. Bueno, la última opción de la que estuvimos viendo es usar estas hojillas de pan de oro. Vienen en este tipo de presentaciones, entonces aquí vamos viendo la hojilla. Aquí yo tengo unas que ya he empezado a emplear. Aquí tengo unos pedacitos de una que estaba usando. Entonces necesitamos para eso comprar un pegamento especial que se llama pegante faux. Este no es muy bueno, pero bueno, ojalá puedan conseguir uno mejor. ¿Qué se hace? Lo que se hace básicamente es poner el pegamento en la zona donde vamos a poner el papel. Es en una cantidad considerable. Una vez que hemos puesto el pegante, se deja secar unos minutos. Y vamos cogiendo, en este caso como tenemos una zona como muy irregular, pues hay que coger pedacitos y irlos pegando. Como ven, el papel es muy delicado, se rompe fácilmente y se quedan los dedos. Entonces digamos que en este punto lo que hay que tener es como mucho cuidado y mucha precisión, porque donde quede el papel, o sea, donde pongamos el papel, ahí ya queda y no hay forma de irlo moviendo. Entonces esto es un poquito más de precisión, de mucho cuidado. Entonces hay que ir poniendo por ahí. Podemos ayudarnos también con un pincel para ir bajando el papel, ¿no? En las zonas que sean así muy profundas y no alcancemos a llegar con los dedos. Esto pues es un poco más de paciencia y de ir construyendo pues toda la imagen con el papel. Como les decía, acabo de ir ayudando con el pincel a bajar el papel, para ponerlo en las zonas donde no se haya quedado, y luego pues obviamente para rasgar y quitar de los puntos donde no tenga el pegamento. Como ven, donde no haya pegamento, pues el papel directamente suelta. Todos estos trocitos nos sirven para las zonas pequeñas. Aquí se nos quedó un pedacito levantado, entonces ahí lo que hacemos es poner más pegante, y pues con mucha paciencia ir pues poniendo el papel dorado en todas las zonas donde es necesario. No es bueno hacerle mucha presión, porque como ven, el papel tiende a, como es tan delicada la hojilla, tiende a romperse. Pero pues básicamente es lo que se hace. Y así vamos por toda la zona donde queremos poner el papel. A veces en estas zonas que ya son más profundas, pues hay que ir cortando pedacitos muy pequeños que nos permitan entrar en esas zonas. Con la ayuda del pincel pues vamos acomodando el papel. ¿Por qué era importante haberle dado esta primera capa de dorado? Porque a lo mejor puede ser que se nos quede algún huequecito muy pequeño sin el papel. Entonces, como ya tenemos un fondo dorado, eso nos va a disimular bastante que a lo mejor alguna zona se nos quedó sin pintar. Y básicamente pues esas son todas las indicaciones para poder hacer diferentes diseños de las trinidades.